giorni al mare, via dalla città, finalmente insieme noi due soli, sveglia accanto a te, poi dopo il caffè, passeggiate mano nella mano. Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés. Ricche di magia, ogni posto è buono per un bacio. Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera, en Radio María, donde analizamos tantos eventos históricos ocurridos a lo largo de los años, en una semana como esta que abrimos ahora con un servidor de ustedes, Luis Antequera, y Mariate Aragonés. Una semana que no es una semana cualquiera, 7 días, 7 giorni, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes. Porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías. Comencemos pues. Pues allá vamos. Come due bambini. En 1295, por el Tratado de Añani, el Papa Bonifacio VIII inviste a Jaime II, que ya es rey de Aragón y de Sicilia, como rey de las islas mediterráneas de Cerdeña y Córcega. Si bien en esta última los aragoneses no llegarán a gobernar de facto, sí lo harán en cambio en Cerdeña, donde la presencia aragonesa primero y española después va a durar hasta 1714, es decir, 419 años ininterrumpidos, casi 3 veces más de los que la isla lleva unida a Italia. En Cerdeña se llegarán a hablar tanto el catalán como el español, que han dejado impronta en el dialecto sardo. Un español 39º de los doctores de la Iglesia, que haría el quinto de los españoles junto con San Isidoro de Sevilla, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila. Una de las cosas que más poderosamente ha llamado mi atención durante la visita del Papa a Madrid de estos días ha sido precisamente su referencia a Santo Tomás de Villanueva. Una alusión, una referencia que no hace por primera vez durante su pontificado, ya que la realizó con anterioridad durante este corto pontificado cuando tuvo la ocasión de recibir a unos estudiantes españoles de Alcalá de Henares, ciudad en la que precisamente estudió Santo Tomás de Villanueva. Santo Tomás de Villanueva nace en el año 1466, en Fuenllana o en Villanueva de los Infantes, dos pueblecitos muy cercanos y en común el hecho de ser manchegos. Va a ser canonizado en el año 1658 por el Papa Alejandro VII con un curioso nombre, Santo Tomás de Villanueva. ¿Y por qué curioso? Porque ese Villanueva hace alusión precisamente a Villanueva de los Infantes, y los habitantes de Villanueva de los Infantes nunca se refieren a sí mismos ni como habitantes de Villanueva de los Infantes, ni como habitantes, mucho menos todavía, de Villanueva. Ellos solo se refieren a su ciudad como infantes, ellos solo se refieren a sí mismos como infanteños. Por tanto, Santo Tomás debería haber sido Santo Tomás de Infantes, no Santo Tomás de Villanueva, pero es así como fue canonizado por Alejandro VII. En cualquier caso, nacido en Fuenllana, nacido en Villanueva de los Infantes, su crianza, su educación, su infancia, la pasa en la ciudad de Villanueva de los Infantes,
donde pertenece a una familia de rancio abolengo con una casa de cierto tamaño, de cierta importancia, que aún existe en la ciudad de Villanueva de los Infantes, aunque muy deteriorada, partes de ellas ya destruida. También en Villanueva de los Infantes tiene una pequeña capilla, a él advocada, que en la ciudad de Villanueva de los Infantes llaman el Tomasito, la capilla de Santo Tomás de Villanueva. Desde su más tierna infancia expresa una sensibilidad especial hacia los más pobres. Se cuenta en Villanueva de los Infantes que en una ocasión llegó a su casa completamente desnudo porque había ido dando todas sus ropas a los distintos pobres que se iba encontrando en el camino hacia su casa. Pronto va a profesar en la orden de los agustinos. Agustinos, se dan ustedes cuenta, como el Papa, uno de los grandes agustinos de la historia de la orden, Santo Tomás de Villanueva. En condición de tal va a llegar a obispo de Valencia, donde se le va a conocer una vez más por esa sensibilidad que expresa hacia los más desfavorecidos como el obispo de los pobres. Amén de ello, deja una obra escrita de importancia, hasta 450 sermones, que va a ser publicada en el año 2016 por la Biblioteca de Autores Católicos, la BAC. Muchas iglesias en el mundo están advocadas a su persona. En España, algunas, desde luego, en Valencia. También en Madrid, en Alcalá de Henares, en Ciudad Real. Capillas también, pero sobre todo en Italia. En Italia, en Roma, tiene una bonita iglesia, la iglesia de Santo Tomás de Villanueva, que este servidor de ustedes ha tenido ocasión de conocer. También en Milán y también en un lugar muy singular que no es otro que Castel Gandolfo, la ciudad vacacional de los papas, lo que quiere decir que cuando los papas vacacionan, pasan sus vacaciones en Castel Gandolfo, celebran sus misas precisamente en la iglesia de ese santo español que es Santo Tomás de Villanueva. Amén de ello, 2 universidades en el mundo llevan su nombre. Una en Pensilvania, fundada en 1842 por los agustinos, quien sino de muchísimo prestigio, de las mejores universidades de los Estados Unidos. Otra en La Habana, que por desgracia fue cerrada en el año 1961, coincidiendo con la Revolución Castrista. Hay también una ciudad en Colombia que lleva su nombre, Santo Tomás de Villanueva. Pues bien, y esto es lo más importante de lo que yo quería contarles a ustedes, Santo Tomás de Villanueva tiene abierto un proceso de declaración como doctor de la Iglesia desde antiguo ya, concretamente abril de 2016. Y estas referencias que está haciendo el Papa Agustino León XIV a su persona, que ya la ha hecho en Roma, que la vuelve a hacer ahora en España, ¿no tendrán que ver con algún deseo del pontífice de convertirlo precisamente, como he dicho al principio, en el 39º doctor de la Iglesia Católica, quinto de los españoles? Elevo en todo caso preces porque así sea. En 1550 el rey Gustavo I de Suecia, con la finalidad de promover y controlar el comercio en el Báltico y competir con la boyante ciudad de Tallinn, funda en la desembocadura del río Vanta, en Finlandia, la ciudad de Helsinki, que hoy, como es bien sabido, es capital de Finlandia, con 700.000 habitantes. En cuanto a Gustavo I, de adscripción protestante, es el fundador de la dinastía de los Vasa. Independiza Suecia de Dinamarca en 1523, más concretamente el 6 de junio, fiesta nacional sueca al día de hoy, y será rey durante 36 años. Corriendo el año de 1560, en Japón, en los ocasos del shogunato Ashikaga, tiene lugar la batalla de Okehazama, en la que el daimyo Oda Nobunaga derrota al daimyo Imagawa Yoshimoto, convirtiéndose así en uno de los daimyos más poderosos del Japón. El shogunato es un régimen característico del Japón, en el que el hombre fuerte del país es el llamado shogun, el cual, sin embargo, no derriba al emperador,
sino que lo deja como figura decorativa. Los shogunatos japoneses serán 3, el Kamakura entre 1192 y 1333, el Ashikaga entre 1336 y 1573 y el Tokugawa entre 1603 y 1868, momento a partir del cual los shogunatos desaparecen definitivamente. Ha sido la noticia de Lula. Capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1572, a 165 kilómetros de Santa Fe de Bogotá, el capitán Hernán Suárez de Villalobos, por orden de Andrés Díaz Venero de Leiva, primer presidente de la Real Audiencia del nuevo Reino de Granada, funda la ciudad de Leiva, con 19.000 habitantes al día de hoy. Y al mismo tiempo es un día triste en este capítulo, pues en 1898 el general Emilio Aguinaldo declara que Filipinas es un país independiente, algo en lo que yerra de cabo a rabo, pues aunque efectivamente pasa a serlo respecto de España, cae bajo una dependencia que le será mucho más gravosa, la de los Estados Unidos, que conseguirá arrebatarle la lengua que le dio España, el español, no así, en cambio, la religión católica, recibida también de España, de los grandes misioneros españoles, que la convierte al día de hoy en el segundo país con más católicos del mundo. Casi 50 años tardará Filipinas en obtener su independencia de los norteamericanos, cosa que no hará hasta 1946. Y en 1901, con la firma de la Enmienda Platt, así llamada en honor al senador norteamericano Orville H. Platt, Cuba se convierte en protectorado estadounidense, una enmienda que, incorporada a su constitución, le impide tener política exterior y política monetaria propias, consciente en las intervenciones militares que Estados Unidos estime oportunas, y le obliga a ceder Guantánamo como base militar a los yanquis. La enmienda Platt estará en vigor hasta 1934, fecha que cabría definir como de la auténtica independencia cubana. Lo que todo esto revela es que la famosa declaración de Theodore Monroe, América para los americanos, debe entenderse en realidad como América para los norteamericanos. Y Filipinas también. Haciendo posible todos ellos y muchos más ese proceso que podemos denominar al modo en que lo hacemos con el propiciado por el Imperio Romano 15 siglos antes, de auténtica hispanización. Un proceso que aglutina la exploración, la urbanización, la instrucción y la evangelización de los pueblos y territorios del Nuevo Mundo descubierto por España. Por cierto, no solo en América como acostumbramos a pensar, sino también en muchos otros lugares del planeta, y particularmente del Pacífico. El historiador peruano y buen amigo mío Rafael Aita nos habla de la incorporación de las estructuras sociales peruanas, incaicas, prehispánicas, precisamente al Imperio Español.
Los llamo incas hispanos porque logran esta fusión gracias a la reconstrucción de sus linajes utilizando el sistema español. Justamente esta continuación de la voluntad de Isabel la Católica, que marca un rumbo para el futuro de toda Hispanoamérica y que incluso llevó a que sean defendidas por los mismos naturales. Curiosamente, fueron los encomenderos españoles los que en el Perú se sublevan y se rebelan contra estas leyes, incluso en contra de su propio rey, y los que defendían estas leyes eran huancas, incas, que lucharon contra estos rebeldes españoles, peleando ellos a favor del rey de España. Y es por eso que tú en el siglo XVI tienes una corte de nobles incas en Cusco que hablaban quechua, español y latín, que escuchaban música barroca, montaban a caballo y eran aliados del rey de España. Esto se dio pues precisamente gracias a esta integración y a este sistema en donde las panacas reconstruyeron sus linajes y se agruparon en instituciones españolas, las cuales las hizo vivir pues como nobles, tuvieron títulos y privilegios, cortes durante los 300 años de virreinato. Todos hemos oído hablar de los últimos de Filipinas. Muchos ni siquiera conocen quiénes son o qué hicieron, pero la expresión forma parte de la lengua cotidiana en España. Hoy Alberto Hernández, el gran Alberto, nos habla de los ultimísimos de Filipinas. Tallabas es una pequeña bahía que hay al sur de la isla de Luzón. Allí en 1898, en la guerra contra los filipinos, se encontraba el comandante Pacheco al frente de unos 500 hombres y 5 oficiales. Vista la situación, decide refugiarse en el pueblo del mismo nombre y lo empieza a fortificar con todo lo que tiene a mano. Dispone de 34 cañones, pero tiene que utilizarlos porque no tiene pólvora para ello. El mes de junio de 1898, tras 2 meses de asedio, no le queda más remedio que rendirse, puesto que sus hombres están muriendo de hambre. Y hay 11 que han fallecido por este concepto. Él ha hecho una defensa heroica y ha infligido grandes pérdidas al enemigo. Se calcula que 1.500 filipinos han muerto ahí. Bueno, pues son hechos prisioneros y separados los oficiales de la tropa. Les quitan todo lo que tienen, lo poco que tienen, incluso las vestiduras. Tienen que seguir viviendo, pero siendo criados de los filipinos. Entre tanto, ha terminado la guerra, ya Valer se ha rendido. Entonces deciden estos prisioneros hacer ver al Estado Mayor que ellos todavía están por allí. Y entonces Pacheco consigue fugarse del campo de prisioneros y a través de territorio filipino y de las luchas filipino-estadounidenses consigue llegar a Manila. Allí se encuentra con el general, pero este no le hace ningún caso, está muy atareado dictando las últimas resoluciones para la pérdida de las islas en favor de los yanquis. Así que los prisioneros siguen quedándose ahí al ver que no vuelve su comandante y los oficiales que intentan huir, pero son detenidos y son llevados ellos y todo el contingente de tropa a un pueblo interior que se llama Rosario. Y da la casualidad que por ahí pasan los yanquis y un prisionero le dice al coronel yanqui que hay un campo de concentración con españoles y el coronel yanqui pasa de los españoles. Pero después de una estratagema de estos, decide atacar la ciudad de Rosario, con lo cual los libera y estos prisioneros son devueltos a España en un vapor. Se calcula que en esos momentos habrá en las islas unos 5.000 españoles en el interior descontrolados y al final solo llegan a España unos centenares de ellos. Y estos sí que realmente son los últimos de Filipinas, aunque en honor a la verdad hay que decir que Valer es el último puesto militar que se rinde a los filipinos. Para terminar, diré que fueron mal recibidos, fueron prácticamente insultados, no hubo ni una medalla ni una condecoración, nada de nada.
Corre el año de 1696 cuando en Mongolia tiene lugar la batalla de Jaon Modo, traducible al español como Batalla de los 100 árboles, en la que el ejército imperial chino que dirige personalmente el emperador Kanchi derrota a las tropas del Kanato de Zungaria del Khan Galdan Bosgostu. La batalla sirvió para poner a Mongolia bajo el mandato de los Qin chinos, obligando a las tropas de Zungaria a retirarse hacia lo que hoy en día viene a ser Kazajstán, a la espera de la que será su definitiva derrota en 1758 en las batallas de Oroi, Jalatu y Kurugungi, y su dominio también por los Qin chinos. En 1776, la Convención de Virginia en los Estados Unidos adopta una Declaración de Derechos del Hombre que es anterior en 13 años a la de los Derechos del Hombre y del Ciudadano realizada por la Revolución Francesa, en 15 a la Carta de Derechos Humanos incorporada a la Constitución de los Estados Unidos y en 182 a la realizada en 1948 por las Naciones Unidas. En 1866 tiene lugar la que se da en llamar la Campaña del Pacífico, una guerra absurda, porque fue absurda, entre España de un lado y Perú y Chile de otro lado. La guerra, que fue muy breve, se sustanció básicamente en dos acciones militares: los bombardeos que la Armada Española infligió sobre la ciudad chilena de Valparaíso y luego sobre la ciudad peruana de El Callao, para a continuación abandonar el escenario, volver a España y dar la campaña por concluida con estas dos acciones de castigo. Le pregunto a mi buen amigo Javier Valdés, chileno, a quien ustedes conocen bien porque gestiona ese espacio que damos en llamar Desde Chile con Historia, por las bajas a las que el bombardeo de la ciudad de Valparaíso por la Armada Española dio lugar. Y esta es su respuesta. Muchas gracias, Javier. Hola Luis, gusto de saludarte. Espero que estés muy bien y que nos podamos ver pronto en España. Respecto al bombardeo al Valparaíso, ten presente lo que habíamos visto antes. Tu tatarabuelo, junto con el almirante Castro Méndez Núñez, avisan que se va a bombardear el puerto a tal hora y tal día. De hecho, 2 horas antes de iniciarse el bombardeo como tal, la fragata Numancia dispara una salva de artillería para avisar que el bombardeo va a empezar. Así que, como se había avisado con anticipación, la población civil, que debe haber sido quizás unos 100.000 habitantes en ese momento, puede parecer poco, pero para Chile de esa época 100.000 habitantes en una ciudad que no era la capital era bastante gente. Prácticamente toda la población civil evacuó. De hecho, los únicos que se quedaron en el puerto fueron las unidades del ejército y los bomberos. Todos los demás se fueron. Por eso, como producto del bombardeo, solo hubieron 3 muertos y 10 heridos. Nada más. Valparaíso no tenía defensas. Lo único que conservaba de la época del Imperio Español era una parte del castillo de San Antonio, que ya no existe. Esa desconstrucción estaba ubicada a los pies del Cerro de Artillería, cerca del antiguo edificio de la aduana, que aún se conserva, y sus cañones solamente se utilizaban como para disparos de salva de saludo. Eran cañones viejos del siglo XVIII, eran piezas de museo. Así que el gobierno mandó sacarla para que no hubiera ninguna justificación de bombardear una ciudad que no tenía defensas modernas. Así que para la escuadra española no hubo ningún muerto, ningún herido, nada. Los principales daños fueron materiales y con un fuerte contenido económico. ¿Por qué? Porque creo que tú has visto imágenes del bombardeo, de los planos que hay. La mayor parte de los disparos se dirigieron contra el sector de los almacenes, un conjunto de bodegas de gran tamaño donde estaban guardadas en consignación las mercaderías que llegaban a Valparaíso para redistribuirse a lo largo del Pacífico. En su mayoría eran de origen extranjero, que también mercaderías de comerciantes chilenos. Ahí fueron los mayores daños e incendios. También se bombardearon edificios en el sector del Almendral, que también provocaron algunos incendios.
así que por sobre todo los daños fueron materiales. Pero el punto de vista de las víctimas humanas, por el lado chileno, 3 muertos, 10 heridos, por el lado español, nada, ni siquiera un contuso. La mayor parte de los daños fueron económicos. Aparte de los daños al puerto mismo y las instalaciones, la flota mercante chilena prácticamente desapareció. Se calcula que se perdieron 33 buques mercantes. Hubo sí un detalle. Estuvo a punto de haber víctimas españolas. Al interior de Valparaíso estaban custodiados los marineros españoles que habían sido capturados de la goleta Virgen de la Covadonga. La gente estaba tan enfurecida por el bombardeo a su ciudad, a sus casas, que se abalanzaron sobre el recinto donde estaban e intentaron lincharlos. Afortunadamente, los soldados que los custodiaban lograron impedir que la gente, la turba, los matara, pero estuvieron a punto de. Aparte de eso, no hubo bajas españolas. Este pasado lunes 8 de junio, en el curso de la visita que ha girado a nuestro país, primera de un papa, desde que en el año 2011 Benedicto XVI lo visitaba por tercera vez durante su pontificado, el Papa León XIV tuvo ocasión de dirigirse al Congreso de los Diputados español, pronunciando un discurso en el que, junto a muchos otros temas, procedió a un repaso a la historia de nuestra nación en aquellos tiempos longevos, hasta 3 siglos, en los que se cocían en España los hechos más importantes que acontecían en el mundo. España posee una memoria particularmente rica. Su identidad geográfica y política se ha ido entretejiendo con una historia en la que la fe y la razón, el arte y el derecho, la tradición y el pensamiento han sabido encontrarse fecundamente en sus catedrales y universidades, en su literatura inmortal, en sus instituciones jurídicas y en el ánimo mismo de su pueblo permanece viva una herencia que ha dado forma a un modo de vivir la libertad, practicar la justicia y ordenar la vida común. Desde las páginas universales del Quijote, donde Cervantes proclamó que la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, hasta la hondura espiritual de Santa Teresa de Ávila, y desde la gran tradición jurídica española hasta la inquietud metafísica de Unamuno, que recordaba que el hombre no se resigna a morir del todo, España ha sabido mirar al ser humano como algo más que una pieza del orden social, económico, político. Lo ha reconocido como criatura abierta a la verdad, dotada de libertad y movida por una sed de eternidad que ninguna realidad temporal logra extinguir. En una palabra, como alguien cuya dignidad precede a toda utilidad y a cuyo servicio está sujeta la acción legislativa. No olvidó a continuación el pontífice una referencia a los iniciadores y auténticos artífices de este proceso. La presencia simbólica en esta sala de los reyes Isabel y Fernando remite a aquel momento en que España quedó situada ante responsabilidades históricas de alcance universal. Y luego una muy prolongada y especial a la Escuela de Salamanca y a tantos frailes que hicieron posible obras tan importantes para la convivencia y el progreso humanos como el derecho natural, el derecho internacional y hasta los derechos humanos y el Estado de Derecho. Al hablar hoy de la persona humana, esta memoria conduce naturalmente a Salamanca y al pensamiento que allí maduró. Salamanca habría de asumir con singular lucidez la reflexión moral y jurídica que ese escenario reclamaba. En aquella sede universitaria, hace 500 años, cuando se abrían mundos nuevos y posibilidades inmensas en las relaciones entre los pueblos,
algunos maestros comprendieron que la razón no podía ser invocada para revestir de legitimidad cuanto la fuerza o el interés presentaban como conveniente. Introdujeron así en el discernimiento histórico la pregunta por el valor irreductible de todo ser humano y los límites morales del poder. Aquel interrogante abrió un horizonte intelectual y moral que desbordó su propio momento histórico. La intuición del totus orbis, de una comunidad humana más amplia que cualquier poder particular, permitía afirmar la existencia de vínculos jurídicos y morales entre los pueblos. Desde España, la reflexión de la Escuela de Salamanca y de manera particular Fray Francisco de Vitoria, junto con otros dominicos jesuitas, contribuyó a formar una conciencia jurídica y moral capaz de recordar que la autoridad lleva siempre consigo una responsabilidad y que todo ser humano debe ser reconocido como sujeto de derechos y deberes. Ese anhelo sigue hablando también hoy, que la dignidad, la justicia y el bien común sean la medida de las relaciones sociales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esta es una de las grandes herencias de España, haber unido la acción histórica con la lucidez de la razón moral. Aquella contribución, nacida a orillas del Tormes, trascendió las aulas y las bibliotecas y llegó a formar parte de una conciencia más amplia, compartida por la comunidad internacional que sigue preguntándose cómo construir la paz sobre el reconocimiento de la persona y no sobre la imposición de la fuerza. Para finalmente referirse al papel que aún hoy le está reservado a nuestro país en el progreso de la humanidad. España puede ofrecer mucho en este camino. Cuenta con una lengua que une continentes, una tradición cultural, jurídica y espiritual que ha sabido poner en diálogo fe y razón, derecho y conciencia, unidad y pluralidad. Esta experiencia histórica recuerda también el valor de la concordia y del esfuerzo paciente por construir una convivencia pacífica y justa. Que esta noble nación jamás pierda la memoria de sus raíces ni la audacia de mirar al futuro. Que España continúe siendo tierra de encuentro, de cultura, de solidaridad y de esperanza. En el capítulo del natalicio nacen importantes jesuitas, pues en 1577 lo hace el suizo Paul Guldan, que enuncia el teorema que lleva su nombre, el cual determina la superficie y el volumen de un sólido de revolución, definido así como el que se obtiene mediante la rotación de una curva plana alrededor de una recta contenida en su mismo plano. Y en 1703 lo hace Jacobo Sedlmayr, explorador y misionero jesuita de origen alemán, que explora la península de la Baja California y los ríos Pima, Gila y Colorado. Evangeliza a apápagos, pimas y cocomaricopas y funda para España, porque todo lo hace siempre en nombre de la corona española, la misión de Santa Teresa de Átil, hoy llamada simplemente Átil. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de Ana de Sajonia, víctima de divorcio abusivo y denigrada por la leyenda negra. Nació en 1544, hija única de Mauricio de Sajonia y de Inés de Hesse, heredera de un fabuloso capital fruto de las confiscaciones luteranas a los católicos y a la Iglesia Católica realizadas durante la Reforma Protestante.
Poco agraciada físicamente, se casó con Guillermo de Orange, líder de los protestantes en la Guerra de los 80 años, cuando éste se hallaba casi arruinado. La fabulosa dote de 250.000 florines de oro que aportaba la novia motivó a Guillermo al matrimonio, con lo cual veía la solución a su crisis financiera. Tuvo 3 hijos el matrimonio, pero Guillermo avariciaba tener libre disposición de la dote de Ana y de las propiedades heredadas de su esposa, por lo cual no dudó en calificarla de locura, recluyéndola en castillos y por último de adulterio, achacando a su última hija de ilegítima por supuesto adulterio de Ana con su abogado, Jans Rubens, padre del pintor Pedro Pablo Rubens, hecho totalmente incierto y una mentira más de la falsa leyenda negra inventada por los protestantes. Guillermo de Orange arrebató a sus 2 hijos mayores a Ana y por último a su hija menor Cristina, lo que acentuó la depresión de Ana, que se veía recluida en un castillo viviendo en la pobreza cuando había sido ella la que había aportado todo el capital al matrimonio y separada de sus hijos, lo que le llevó a la muerte a los 33 años de edad. Mujeres como Ana de Sajonia o Catalina de Aragón fueron víctimas de divorcios abusivos promovidos por la Reforma Protestante, que permitía a sus dirigentes como Guillermo de Orange o Enrique VIII de Inglaterra no responder ante nadie más que a ellos mismos, y propagaron todo tipo de falsedades y mentiras fruto de la leyenda negra contra todo lo español y todo el mundo católico en general. Es la falsa leyenda negra que llega hasta nuestros días y que hasta algunas entradas de la Wikipedia son prueba de la vigencia de esas mentiras. Así es el caso de Ana de Sajonia, cuya entrada en la española Wikipedia, más imprecisa aún que la holandesa y la alemana, califica a la germana textualmente como mujer de un carácter inestable, cambiante entre la melancolía y la violencia y el impulso suicida. Su personalidad impredecible terminó cansando a su marido Guillermo y a la ciudadanía, que anuló su matrimonio. Pero omite que Guillermo se apropió de toda la dote y de las propiedades de su esposa, acusándola falsamente de adulterio. Buenas noches. Pues sí, querido tocayo, doy fe de esta última afirmación que realizas. ¿Cuántas veces la Wikipedia inglesa es más benévola con la historia española que la propia Wikipedia española? Y no solo eso, ¿cuántos son los eventos relacionados con nuestra historia que soy capaz de encontrar en la Wikipedia inglesa, pero no así en la escrita en español? Lo que demuestra una vez más, y como tantas, que somos los españoles los principales agentes de nuestra leyenda negra, mucho más que personas de otras nacionalidades. Y en 1941 el que lo hace es el pianista y compositor estadounidense de jazz, Chick Corea, ganador de 20 premios Grammy, a quien debemos títulos como este Armando's Rumba, de su álbum My Spanish Heart, Mi Corazón Español, que está acompañando hoy este natalicio. Y ahora, algunos personajes vinculados a la Segunda Guerra Mundial, aunque muy diferentes entre sí. Porque en 1908 el que nace es el alemán Otto Skorzeny, comando nazi de las SS especializado en operaciones de alto riesgo, entre las cuales la Unternehmen Eiche, Operación Roble, para rescatar a Mussolini, detenido por sus propios compatriotas italianos, o la Unternehmen Eisenfaust, Operación Lanza Granada, destinada a secuestrar al hijo del presidente húngaro, Horthy, para forzar su renuncia y evitar que firmara la rendición ante Rusia. Renuncia que se conseguirá, es verdad, aunque no evitará la rendición húngara. En 1913 lo hace la suiza Elisabeth Eidenbenz, maestra y enfermera fundadora de la maternidad de Elna,
organización semiclandestina a través de la cual se dedicaba al rescate de niños, de los que salvó unos 600 entre refugiados republicanos españoles y judíos que huían de los nazis, por lo que ganó la distinción israelí de Justa entre las Naciones, que distingue a las personas no judías que han contribuido al rescate de judíos durante el Holocausto. Y con nosotros, puntual a su cita, como siempre, Guillermo Arroniz, el rapsoda de la historia, y sus faraones. Hola Mariate, hola Luis, ¿qué tal estáis, queridos oyentes? Aquí vuelvo para seguir con la 18ª dinastía, aunque os aviso que estamos llegando a su final, al final de la dinastía más importante del Imperio Nuevo, y por tanto muy probablemente a la más importante de toda la historia del Egipto faraónico. Habrá quien pueda decir, no sin argumentos, que la más importante fue la dinastía de las 3 grandes pirámides, o se podrán arguir distintas razones para defender otras, pero de la que más sabemos, de la que más referencias tenemos, es la 18ª dinastía. Y hoy llegamos al más famoso de todos los faraones jamás habidos, que no es Ramsés II, ni es Tutmosis III, ni es Akenatón, es Tutankamón, por aquello de haber descubierto su tumba prácticamente intacta, no al 100%, pero casi intacta, con todo su tesoro. Se llamaba inicialmente Tutankatón, que significa imagen viva del dios Atón, y no Tutankamón, claro, porque en tiempos de su padre, Akenatón, Amón había desaparecido del mapa. Lo curioso es que, según las pruebas de ADN que nos comentan que han realizado, está demostrado que es hijo del faraón Akenatón y de una mujer que podría haber sido su hermana, casada primero con el propio padre, Amenhotep III, y después con el propio Akenatón, Amenofis IV Akenatón, que es lo mismo, cuya momia hoy se denomina la Dama Blanca y que está muy desfigurada porque tiene la boca completamente rota. Durante un tiempo se pensó que esa momia era la de Nefertiti, también se pensó Tutankamón de quién era hijo. Parece ser que el ADN nos da esta respuesta. Tutankamón tiene 8 o 9 años cuando muere su padre y durante 2 años parece ser que la capital se mantiene en el mismo sitio, en Aketatón, pero después se retorna a Tebas y se retorna a la religión tradicional, al politeísmo, a la importancia de Amón y a tantas cosas. Y que en tiempos del propio Tutankamón pudo empezarse a destruir la memoria de su padre Akenatón. De todo esto va este primer poema dedicado a este faraón, que en este caso he llamado Tutankatón. Imagen viva sois del gran Atón, o al menos fuisteis cuando todavía el sueño del Dios único latía y hacía resistir al faraón, tu padre, cuyo ciclo en religión opuesto al tuyo es y anomalía. Por eso se le acusa de herejía y hay luz en su angustiado corazón. Te hicieron rey con solo 9 años. De todo, ¿qué intuías? ¿Qué sabías? ¿Podías discernir bien los engaños? ¿Tuviste en los recuerdos alegrías? ¿Zanjaste todo con olvido y daños? Las formas del poder son siempre frías. En el capítulo del obituario muere en 816 León III,
96º Papa de la Iglesia Católica, que lo es nada menos que 21 años. Elegido Papa cuando era cardenal de Santa Susana y jefe del Tesoro Pontificio, lo primero que hace es enviar a Carlomagno una carta junto a las llaves de la tumba de San Pedro y la bandera de Roma, reconociéndolo rey de los francos y protector de la Santa Sede. Perteneciente a una familia modesta, los parientes de su predecesor, Adriano I, organizan durante una procesión celebrada el 25 de abril de 799 una rebelión contra él. Malherido, depuesto y enviado al monasterio de San Erasmo, logra escapar y reunirse en Paderborn con Carlomagno. Este lo escolta a Roma y una vez en la ciudad eterna, Carlomagno convoca un sínodo para escuchar los argumentos tanto del Papa como de sus opositores, y tras jurar León ser inocente, Carlomagno lo repone en la silla de Pedro y 2 días después, el 25 de diciembre del año 800, el Papa lo corona emperador, momento a partir del cual coexisten un emperador de Oriente, con sede en Constantinopla, y un emperador de Occidente, con sede variable, aunque de momento en Aquisgrán, Aachen en alemán, donde de hecho celebra un concilio en 809 sobre el controvertido término del filioque, literalmente y del hijo, debate que terminará siendo crucial para el cisma de la Iglesia Oriental en 1054. Pues mientras los cristianos ortodoxos profesaban que el Espíritu Santo provenía del Padre por el Hijo, pro filio, los cristianos occidentales, sin embargo, profesaban que el Espíritu Santo provenía del Padre y del Hijo, filioque. León III ordena levantar una iglesia en el lugar en el que aparecen los restos del apóstol Santiago, Compostela, en España. Será canonizado por Clemente X en 1673, celebrándose su fiesta el 12 de junio. En el año 1213 abandona el mundo San Juan de Mata, sacerdote francés, fundador junto con Félix de Valois de la Orden de los Trinitarios, en el año 1198, una de las 2 grandes órdenes cuyo carisma es el rescate de cautivos, junto con la de los mercedarios del español San Pedro Nolasco. Se calcula que los trinitarios españoles realizan unos 5.000 rescates y los portugueses casi 9.000. Entre los más sonados, el realizado en 1580 de Miguel de Cervantes, por quien se pagan 500 escudos de oro, precio que se puede decir es el que costó el Quijote escrito en 1605, gracias precisamente al rescate realizado por los trinitarios Juan Gil y Antonio de la Bella. Otro rescate sonado será el de la imagen del Cristo de Medinaceli, de tanta tradición en Madrid. En 1368, 42 trinitarios son martirizados por los musulmanes durante un ataque a Úbeda, desde el reino nazarí de Granada. Y hoy Alberto, el gran Alberto, nos trae una vida apasionante de una mujer española del siglo de oro. Doña Magdalena de Guzmán fue una cortesana española del siglo XVI, estuvo en la corte de Felipe II y bueno, allí conoció a don Fadrique, hijo del duque de Alba, y se enamoraron, tuvieron relaciones íntimas. Pero don Fadrique estaba casado. Al poco tiempo muere la mujer de don Fadrique, él se queda viudo y entonces él le propone matrimonio y piden permiso al rey como era preceptivo.
El rey no se lo da, no solo eso, sino que le da un ataque de cuernos y destierra ella a un convento a Toledo y a él a Orán. 11 años después, don Fadrique vuelve a la corte, puesto que ha pasado a Flandes a combatir a los rebeldes con su padre y vuelve victorioso a Madrid. El rey manda sacar del convento a doña Magdalena y les da el permiso para que se casen. Pero don Fadrique ha cambiado y entonces no quiere casarse con ella. Ella reclama al rey que le haga cumplir su palabra. Y mientras investigan los hechos, el duque de Alba, previendo que el rey va a obligar a su hijo a casarse, casa en secreto a su hijo con una prima de este. Y el rey, cuando se entera, no tiene límite su ira y destierra a los duques de Alba de la corte, ahí a la casa con Martín Cortés, hijo del conquistador americano, y le da una dote suculenta y una pensión vitalicia. Ella es en este momento ya una mujer muy rica. Pero sucede que Felipe II hereda la corona de Portugal, entonces necesita el mejor de sus generales y manda al duque de Alba y al gran marino don Álvaro de Bazán a invadir Portugal. Este episodio bélico dura poco tiempo, pero el rey ya no deja que los Albas vuelvan por Madrid. Poco tiempo después fallecerá don Fadrique y también el marido de doña Magdalena. Y unos años más tarde, el propio Felipe II es el que muere. Le sucede su hijo Felipe III, y entonces el que gobierna es el duque de Lerma. Pero este roba a manos llenas. Entonces la reina con Magdalena monta una intriga para destituir al duque de Lerma. El duque de Lerma llega a enterarse de estos hechos y entonces vuelve a desterrar a Magdalena al convento de Toledo. Allí pasará largos años y no volverá a la corte hasta que no muera el duque de Lerma y Felipe III. Se incorpora a la corte de Felipe IV, pero ya vivirá poco tiempo. Bueno, podemos decir que esta mujer es la primera mujer que se dedica a la política en España, puesto si bien es verdad que ha habido grandes reinas y princesas que sí han sido políticos, lo era por su posición de cuna. Esta señora lo fue desde abajo. Pues esto es todo y buenos días. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Y así es, amigos, esto se acaba. Nuestro programa llega a su final. Pero recuerda, solo el que sabe es libre, solo la cultura da libertad. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura. Miguel de Unamuno, uno de los grandes escritores de la generación del 98, si no el más importante, rector de la Universidad de Salamanca. Hombre atormentado de una fe quebradiza, pero no por ello menos sincera, que buscó a Dios con todas sus fuerzas, no encontrándolo siempre, de una ideología inquieta que pasó por el nacionalismo, el socialismo, el apoyo inicial a la República y su absoluto desencanto de ella al final, con el apoyo incluso a los que se alzaron contra la misma y su decepción final también con ellos. Autor de sus famosas nívolas, entre las cuales la principal, la tía Tula. Pero no nos vamos a despedir sin presentar, como lo hacemos siempre y puntualmente, la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy una vez más. Y en nuestro tercio de eventos, La Gazza Ladra, Urraca Ladrona en español, de Gioacchino Antonio Rossini. Era la Mannheimer Filarmónica que dirigía Bojan Videnov. Y en el natalicio, la Armandos Rumba de Chuck Corea,
interpretada por el propio Chuck Corea. Y en el obituario, el programa cantado en la cripta de la Catedral de la Almudena de Madrid este pasado 4 de junio, formado por las piezas Canticorum Jubilu de Händel, Ave María de Tomás Luis de Victoria, Ave Verum de Mozart, Benedicat Vobis de Händel y Laudate Dominum de Christopher Tai, por la Coral San Agustín de Madrid, que dirigía Alicia Rivero de Cabo. Y hoy hemos estado con ustedes Mariate Aragonés, Alberto Hernández, Guillermo Arroniz, Luis Aguilera, Lula Antequera, Javier Valdés, Rafael Aita, nada menos que su santidad el Papa León XIV y este su siempre seguro servidor, Luis Antequera. Que hagan ustedes mucho bien y que no reciban menos. A que teníamos razón. La historia, ¿cómo es? Y no como nos gustaría que fuera. Hasta el próximo programa. Se despiden de ti Mariate Aragonés y Luis Antequera. Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez, Diálogos con la Ciencia, el jueves a las 12 de la noche, o lo que es lo mismo, el viernes a las 0 horas, con nuevos episodios de nuestra apasionante historia. No te lo pierdas. Les hemos ofrecido en Radio María Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés.